Hola, hola, buen mediodía. Aquí estamos, en Diputado Televisión, en Quórum, para vos y para todo el país. Hola Daniela, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Buena Horacio? mañana, querido Leo. ¿Cómo te va, Horacio? ¿Qué tal? Bien, Buenas tardes. antes de la dinámica, títulos y ahí estamos. Así es, a partir del fallecimiento del Papa Francisco, diputados le rendirán un homenaje en el recinto de la Cámara Baja a partir de las 15. En estos momentos, 14 horas en toda la República Argentina. Y avanzamos. Títulos de Diputado TV. A partir de la muerte del querido Bergoglio, Papa Francisco, el hombre bueno, se han suspendido todas las comisiones en diputados por el duelo de 7 días decretado por el gobierno y también suscripto por el presidente de la Cámara, Martín Menem. Títulos. Caso Libra. Recién hace algunos minutos hemos sido testigos de una entrevista exclusiva a una diputada salteña vinculado con el caso Libra. La interpelación a funcionarios se postergó para el próximo martes 29 de abril. A partir y a propósito, en la dinámica, a veces la velocidad del tiempo más allá de lo temático, en este recuerdo desde el más sentido, desde el hombre no solo político, desde el hombre social, la Cámara le rendirá su homenaje. Y nosotros somos también testigos de ese tributo. Ahí está Gonzalo, ahí vamos. Hola Horacio, placer saludarte a vos y a los compañeros allí en piso. Nosotros ya Igual. nos ubicamos aquí, muy cerquita del Salón Delia Parodi, donde, recordemos, van a pasar muchos de los diputados rumbo hacia el hemiciclo para luego poder pasar hacia el recinto, lo mismo hacia el Salón de los Pasos Perdidos. Recordemos que hoy se va a estar realizando esta sesión especial, que como bien lo dice su nombre, en el orden de los artículos 35 y 36 del reglamento de la Cámara de Diputados, tendrá que tener quórum, lógicamente, para el comienzo, ese número de 129 como mínimo para comenzar, y en donde se le va a realizar este homenaje al Papa Francisco después de lo que ha sido la información y confirmación de su fallecimiento ayer lunes a partir de las 2:35 aproximadamente hora de la Argentina, y en donde el diputado Eduardo Valdés, que en algún momento tuvo un vínculo muy cercano al ser el encargado de unir a la Argentina con justamente la sede principal allí en Roma, el Vaticano, ha tenido una cierta relación importante con el Papa Francisco, propuso esta sesión, necesitaba el acompañamiento como mínimo de 9 y 10 diputados, tuvo el acompañamiento de 18 diputados de su bloque, y de esta manera, Horacio, estamos viviendo la previa de esto que está programado para las 15, donde no va a haber reunión de labor parlamentaria. ¿Por qué? Porque ya hubo ayer una reunión de jefe de bloque donde no solamente delinearon la posibilidad de esta sesión, sino además donde acordaron que se posterguen tanto lo que hoy estaba programado con la visita de Guillermo Francos, el jefe de gabinete de ministros, y de, por ejemplo, el ministro de Justicia, Mariano Cuño Libarona, para las explicaciones que le requiere el Congreso por el caso de la criptomoneda Libra, y también de mañana, que se ha postergado todo para la semana próxima, de la conformación de la comisión investigadora. Muy bien, estaremos atentos en el ida y vuelta. Yo en la introducción hablaba no solamente del hombre religioso, del hombre espiritual, del hombre comprometido en forma transversal a una sociedad que necesita amor. Amor. Un amor que vincule, un amor que entrelaza. El Congreso, nuestro Parlamento, uno de los poderes de la República, pensando en el bien común, hay leyes que no son solamente económicas, son de convivencia, que no son solamente para hacer negocios o crecimientos evolutivos, tiene que ver también con la condición humana. La identidad, no solamente religiosa, también política. ¿Por qué no vino? ¿Por qué dejó de venir? ¿Por qué era peronista? ¿Por qué era antiperonista? Es una entrevista tranquilo, pausado, con editor y propietario de Editorial Perfil, Jorge Fontevecchia,
el Papa Francisco despeja, a partir de una pregunta que le formula Fontevecchia, sobre si es filoperonista, si es peronista. Yo justamente también la repasé y vamos a compartirlas con ustedes. ¿Cómo era esa familia italiana? Papá, mamá, tíos, con ciertas simpatías radicales de aquel momento. Porque, bueno, pero vamos a escucharlo y después cada uno dirá lo propio. Ahí vamos. Cuando me hace esa pregunta, le hago una confidencia, me la hacen en un tono tal, como si me preguntaran, dígame una cosa. Usted es una mala persona. ¿Usted fue leproso y se curó? Porque una lepra. Le cuento un poco. Pero no es mi intención. No, ya lo sé, pero les digo lo que yo vivo, ¿no? Lo que como diciendo, oh, cuidado. Mi familia. 4 abuelos, de los cuales 3 italianos y 1 argentino, hijo de genoveses. Este argentino, hijo de genoveses, hizo Curumalal la segunda tanda, o sea, y era radical del 90. Era un carpintero, esas casas viejas, Quintino Bocayuva 556, casa de 2 patios y fondo. Allá en el fondo, donde estaba el gallinero, estaba el taller de él. Pero en el segundo patio, que era el de la vida nuestra, yo lo estoy viendo tomando té con vino con un hombre de barba blanca que le vendía las anilinas. Y un día mi abuela me dice, ¿sabés quién es don Elpidio? No, fue vicepresidente de la República. Y le vendía las anilinas en 10 minutos y después hablaban 2 horas de política. Mi abuelo era radical del 90. Yo me acuerdo a mi abuelo, lo estoy viendo salir, cuando salía a la calle, cuando iba a la iglesia, a una reunión radical, salir de galera, polainas y bastón. O sea, aquella gente de esa época, ¿no? Era un radical del 90 y bueno, su amistad con los radicales es Elpidio González. Y nuestra familia heredó siempre ese ser radical, ¿no? Cuando empezó el movimiento peronista, justicialista, antiperonistas tremendos. Y en los tiempos ya un poco de, ya más dictatorial, por usar una palabra forzada, quizás que no quiero usar. Más autoritario. Más autoritario del peronismo, donde la prensa estaba controlada, nosotros comprábamos La Nación. Los viernes pasaban los chicos socialistas vendiendo La Vanguardia, yo era chico. Y papá seguía La Vanguardia y salía a comprar La Vanguardia porque era alguna de las cosas que traía otra voz. El periódico del diario del Partido Socialista. Claro. En el 45 yo me acuerdo lo que fue Plaza Francia. Aquel acto donde fue desde la Regina Pacini de Alvear hasta Américo Yoldi, hasta el socialismo más moderado, ¿no? No fue el marxismo revolucionario de Rubén Ciscaro, es curioso, no fue. Pero los demás estaban todos ahí. Eso me lo acuerdo, yo tenía 9 años. La casa fue como ir a peregrinación a Luján, y ahí era sagrado, fuimos porque había que salvar la democracia. O sea, yo vengo de esa familia. Después me tocó, de alguna manera... ¿Se podría decir antiperonista? ¿Cómo? Se podría decir antiperonista. Gorila. Gorila. En el peor sentido de la palabra. Gorila. Y que era un poco el sentido de la clase media bienestante de esa época, ¿no? Que incluso me acuerdo cuando volvieron de paz a Francia los cantitos que habían aprendido ahí. Me acuerdo de uno que no voy a repetir porque es de mal gusto, pero me los acuerdo todavía. Después me tocó, de alguna manera, dialogar con gente. Como obispo me tocó acompañar a una de las hermanas de Evita, la última que murió, la esposa de Bertolini, que venía a confesarse conmigo. Una mujer buena, nada que ver. Bueno, a mí se me licuó ese antiperonismo y pude dialogar con gente peronista bien, gente sana con radicales sanos. Lo importante del peronismo, lo que llamó la atención de ciertos grupos más católicos y eso, fue la elaboración de la doctrina social de la Iglesia, que se la hizo el arzobispo de Resistencia, Monseñor De Carlo. Eso es histórico.
A tal punto que en el seminario de resistencia que se lo hizo Perón a De Carlo, Perón hablaba a la plaza desde el balcón. Y un día se ve que había oído cosas y quiso defender al arzobispo. Y dijo esto, textual, quiero aclarar una cosa. Dicen que De Carlo es peronista. Mentira. Perón es decarlista. O sea, ahí había una fusión. ¿Por qué? Porque De Carlo le dio la redacción de la doctrina social de la Iglesia que Perón la asumió, ¿no? O sea que el peronismo es un movimiento popular que tiene un largo camino y que convocó a mucha gente con proyectos de justicia social y un momento político. Pero mi familia ciertamente era antiperonista y yo tuve que tratar con toda la gente y cambiar un poco la perspectiva, ¿no? Cuando se habla de las doctrinas sociales, Mateo 25, y después el socialismo y el radicalismo. Seguramente vos escuchaste la palabra yo vivía en Quintino Bocayuga. Nos estás viendo y escuchando en todo el país. Es barrio de Flores, el 556. Era la casa de los Bergoglios. La casa de los Bergoglios. Incluso en estas horas, en estos días, en la hermosa iglesia que tiene Flores, frente a la Plaza Flores, ayer, el párroco local, incluso la vicepresidenta participó de una misa, se está recordando. Así que si quieres acercarte, incluso viste Flores, está muy cerca del límite del oeste. Vivís en la provincia, estás ahí nomás. Pasando Liniers, vas, una velita. Qué cosa. Mira que estaba pensando, hablaba del socialismo. Ayer, un gran amigo, que tiene casi 90 y pico de años, gran abogado, me hablaba que se cumplieron años de Alfredo Palacio. ¿Y quién fue Alfredo? Fue un diputado muy importante, socialista, muy importante. Y me dijo, Horacio, ¿querés conocer ayer la casa de Alfredo Palacio? Pero claro, ¿cómo que no? La AFA. ¿Vieron la película de los dos papas? Claro, los dos papas tenían que jugar a Alemania y Argentina. Y la vieron junto el partido. Lo recrean los actores. Pero hay una foto, hoy vi la foto, que estaba Bergoglio, Diego Francisco saludando. La AFA, por supuesto, que le hace una devolución y un homenaje. Mirá. Francisco, qué jugador. De esos que nunca perdieron la fe. Son elegidos. Aparece uno cada muchos años. Pero este fue distinto. Porque entró cuando por primera vez pidieron el cambio. Sí, hubo humo blanco. Pero no vino a vender humo. Jugó como siempre se juega en el fin del mundo. Con sacrificio. Siempre con los mismos botines. Y con los pies en la calle. El último capitán de la iglesia fue argentino. Nunca hizo la individual. Predicó siempre el juego en equipo. ¿Te suena conocido? Si hay algo que tuvimos con Bergoglio, es un dios aparte. Hagan lío. Argentino tenía que ser. Dejó tirado cuanto protocolo se le cruzó. Pidió perdón por faltas que ni él cometió. Hizo bailar a muchos privilegiados, hasta quedarse sin aire. Fue ahí cuando el mundo entendió lo importante que es tener un capitán argentino, cuando lo que se necesita es coraje. Puede que creas, o no, pero créeme, este semillero le dio un papa al mundo. Y cada vez que festejemos un gol al cielo, lo vamos a hacer con honores, porque ahora también tendremos allá arriba al papa del Bajo Flores. Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Algunos compañeros se pudieron sacar la foto. Yo hoy subí cuando Maradona dice, ¿cómo lo pude abrazar? Al papa anterior, a Francisco, que era Ratzinger, que también convivió con él allá en Santa Marta, le tuvo que besar el anillo. No te permitía, alemán y todas esas historias. ¿Qué opinas de esta humanidad, de este hombre bueno? Yo creo que particularmente, bueno, yo tenía 13 años cuando me enteré que el Papa iba a ser argentino. Era chiquitita, estaba en el colegio, me acuerdo que entró la directora en ese momento recién empezaba el secundario, porque viste que en Provincia de Buenos Aires
a los 13 estás en primer año de secundario, y entró y dijo, el Papa es argentino. Uf, Con una emoción. ¿qué te parece? Yo en ese momento, imagínate que mucho es que no sé si entendía qué significaba La que el magnitud, Papa claro. sea argentino. Hoy con 24 años claramente yo no sé si el tema de la bondad, de la humanidad en el mundo, la verdad es que no me gusta entrar en esas, pero sí creo que ha marcado un antes y un después muy importante y que realmente en realidad esto no deja de ser política, ¿no? Más allá Es un del estado. patriotismo que tenemos Vaticano, nosotros además, como Vaticano es un argentinos. estado. Esto no deja de ser política. La agenda política del Papa claramente fue parte justamente de ese quiebre, ese antes y un después del que estoy hablando. Pero la verdad es que me genera mucha curiosidad qué es lo que puede llegar a venir después de esto. Si va a haber de vuelta como un ala más conservadora. Estamos en un momento en el mundo, no solamente en la Argentina, donde hay una crisis de valores muy importante. Y bueno, la verdad es que yo creo que es imposible ignorar claramente el impacto que tuvo en la agenda social el Bergoglio, y el hecho de que haya sido argentino, claramente eso, primero que nada, le agrega esa perspectiva de Sudamérica que era importante para sacar ese centro europeo que venía viendo. Pero bueno, creo que la verdad es que no se me ocurre pensar que su sucesor pueda ignorar todo lo que significó a nivel social lo que hizo Bergoglio, ¿no? Muy claro, muy claro. Muy claro. ¿Y vos qué opinas? Sí, la verdad que con todo lo que dijo me dejó poco para agregar, pero sí coincidir en esto de salir un poco del centro europeo, abrir a países más emergentes que... Como él también lo definía, vengo del fin del mundo, ¿no es cierto? Claro, exactamente, la posibilidad de que ahora África figure entre los países que puedan llegar a No aportar es un tema menos. al sucesor, que sería clave, y ya sí terminar de completar esta bisagra, y lo que decía Dani, también ver si va a haber una continuidad o no, o si se vuelve a lo más conservador, o si se sigue con esta impronta que le había dado Francisco. Bueno, ojalá se No siga es un por esta tema huella. menor, y vos lo subrayabas, Daniela, el tema de la exclusión. La primera salida es a Lampedusa y a ese mar Mediterráneo donde está tapizado de seres humanos que intentaron cruzar precisamente este continente africano al continente europeo y no llegar, porque en la exclusión buscas algo para sobrevivir. Claro. Y este hombre fue. Vamos a el querido Gonzalo, vamos. Horacio, tenemos la oportunidad de hablar con el diputado Leopoldo Moró, diputado que representa el bloque de Unión por la Patria. Gracias por estos minutos. Bueno, hoy se le va a rendir un homenaje al Papa Francisco. La pregunta es, disculpe si no vi algún posteo de internet y demás, pero ¿lo conoció? ¿Quiere contar alguna experiencia particular o su sentimiento en este momento? ¿Cómo le va? Bueno, desde el punto de vista de los sentimientos, quiero decir que me da la impresión de que estamos hoy por realizar un homenaje a un grande del mundo, ni siquiera de la patria, aunque nos pertenece porque es argentino. Yo tuve la oportunidad de cruzarme una sola vez con él, y de casualidad, fue exactamente en los festejos del Bicentenario. Yo iba caminando por la Avenida de Mayo hacia Plaza de Mayo y se ve que él salía de la catedral muy humildemente, caminando entre la gente, y recuerdo que había ciertas tensiones porque al día siguiente había una misa y entonces se decía que podían ir sectores simpatizantes del gobierno de aquel entonces y sectores que no simpatizaban. Y entonces le dije, ¿y cómo va a manejar mañana la situación, monseñor? Me dice, mientras todos vengan a rezar a la iglesia, no va a haber ningún tipo de problema. Así que bueno, en general, digo, reitero, me parece que estamos frente a una persona extraordinaria. Yo no creo en las casualidades, tampoco soy un bendecido por la fe, pero lo cierto es que es muy llamativo que se haya ido precisamente en los finales de las Pascuas, ¿no? Y dejando un mensaje en favor de los débiles, clamando por los marginados, clamando por los migrantes y pidiendo la paz en el mundo. Leopoldo, gracias por este ida y vuelta. Te habla Horacio Emponi, aquí junto con Daniel Romero y Leo Fred, para pensar juntos desde el mejor sentimiento. Vos sabés que antes de
tenerte a vos en pantalla. Pusimos al aire una entrevista de Jorge Fontevecchia a Francisco. Y él recordaba, Francisco, Bergoglio, el Papa, su familia radical, con una mirada social, más allá del Mateo 25, pero recordaba que en esa casa del radicalismo abrevaba también el socialismo que también se despertaba en la Argentina. Porque en esto de caracterizar a los otros... Siempre recordaba eso. Sí. Sin duda, él su recordaba mirada... que su familia era radical. Así es. Que su abuelo era radical, que era un militante radical, sí, efectivamente. Que era una historia muy conocida. El Pidio iba ahí a la Casa de Flores. El Pidio González, que fue vicepresidente de la Nación y que cuando dejó el cargo se dedicó a vender en la calle anilinas porque era la única manera que tenía de vivir. Te das cuenta. Bueno, y esa mirada social también se nutrió de esa familia. Por eso a veces cuando se caracteriza, si sos de un lado o sos del otro, por lo pronto en esta argentinidad, y como vos dijiste recién, y me sumo, un hombre del mundo, ¿no? Un hombre del mundo con un mensaje para el mundo. En un mundo, como recién decía Daniela Romero, nuestra colega, donde parece que está de prepotencia. Algunos quieren imponer ciertas otras ideologías más mezquinas, más egoístas. Bueno, el Papa, además del mensaje del Evangelio, yo insisto mucho, daba un mensaje de argentinidad, porque los valores que nosotros tenemos como sociedad, que aunque a veces aparecen retrocediendo, son esos valores, los valores que se identifican con estar al lado del que sufre, el valor de la solidaridad, como lo demostramos hace poco en Bahía Blanca, el valor de la defensa de la libertad de expresión, del ejercicio de nuestros derechos. Somos una sociedad que resiste y el Papa también resistía. Te digo gracias y estaremos muy atentos a este homenaje. Muchas gracias, Leopoldo. Muchísimas gracias. Un abrazo, Horacio, un abrazo. Al igual. Gracias, Gonzalo. Hacemos una pausa, vamos y venimos. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda, podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años.
Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Aquí estamos en vivo y en directo desde Diputado TV, desde Quórum para todo el país. En estas horas, recordando no solamente a Francisco, no solamente a Bergoglio, a un hombre bueno, porque a las 3 de la tarde habrá un homenaje de todo el cuerpo de la Cámara de Diputados. Por ejemplo, Gonzalo. Y lo que le consultamos a cada uno de los diputados, ¿llegó a conocerlo al Papa? ¿Llegó a conocerlo a Bergoglio? ¿Qué nos puede contar? ¿Cómo le va? Bien, buenas tardes. Lo conocí a Bergoglio, he conversado, no he sido cercano, pero he conversado algunas veces con él sobre temas sociales. La verdad, sigo con una sensación ambivalente, una gran tristeza, porque se fue el argentino más importante de la historia, el que estuvo siempre del lado bueno de la vida, estuvo con los descartados, con los pobres, con los que están afuera de todo, con los que la pasan mal. Vivió como dijo, él predicaba una cosa y vivía así, era un tipo austero, sereno, tranquilo.
Y también con la tranquilidad de que cumplió su misión. Ha cambiado la iglesia, ha generado cambios profundos, estructurales. La verdad, una pena. Yo pensé que teníamos papado de Francisco para varios años más, pero ha dejado un legado impresionante y todos aquellos que somos católicos tenemos un faro para dónde seguir. Gracias, Arroyo, aquí en Bonn, junto a Romero y Fredes, tratando de pensar en voz Horacio, alta. estamos tratando de solucionar un problema aquí. Vamos a ver si podemos continuar desde aquí la entrevista. Dale, perfecto. Le pido Dale, a Ariel, dale. Continúala. Todo tuyo. Arroyo. Bueno, una consulta más para liberarlo y le agradecemos por estas palabras. En este momento usted aquí cree que este homenaje fue afortunado, que estuvo bien en cuanto al tiempo, porque fue lo más rápido posible, ¿no? Estuvo bien, se hizo rápidamente. Estuvo bien además porque entiendo que sin grieta, acuerdo entre todos los espacios políticos. Entiendo que hace un homenaje muy sentido, sin chicanas, sin idas, vueltas. Estuvo bien en lo que corresponde a un Congreso de la Nación, una Cámara de Diputados, honrar al argentino más importante que ha tenido la historia. Es eso, Francisco. Muchísimas gracias, diputado. Gracias a ustedes. Horacio, volvemos al piso, enseguida volvemos aquí cuando tengamos algún otro protagonista. Perfecto, perfecto. También es cierto que hay una resolución, después vamos a entrar en algunos detalles a propósito y a partir de una decisión. Algunos pequeños individuos, pequeños, y no hablo de tamaños físicos, ni siquiera me atrevo a hablar de intelectuales, pero intrascendentes durante todo el tiempo, y veo incluso en algunos espacios de comunicación, porque no vino que la grieta que es un momento de comprender más a fondo, incluso lo que mencionaban los compañeros, sobre la profundidad, más allá del Estado Vaticano, del momento de reconciliar algunas posiciones, de un mundo donde el poder, sobre todo financiero, el poder del capital, está dejando a millones de seres humanos en la dinámica incluso de una modernidad, porque yo puedo decir, pero yo nací en el 50, en el siglo XX, donde la máquina convirtió a un siglo en revolucionario, la revolución de la máquina, la revolución industrial. Estamos en una revolución virtual, donde no todos tendrán la posibilidad no solo de trabajar, de ganarse unos pesos, sino de sobrevivir. Y un planeta lastimado. Yo ayer leía con mucho detenimiento lo escrito y el mensaje, por ejemplo, de Lula, hablando de una casa común, lo que se le está haciendo al planeta en función de los litios, de esto, del otro, y claro, tampoco los minerales dormirán todo el tiempo, pero también el aire y la tierra. Hoy es el día de la Pachamama, hoy es el día de la Madre Tierra, por ejemplo. Espacios que se van reduciendo, ¿no? Entonces, no solo el espacio terrenal se está reduciendo, sino la posibilidad de vivir, y ni hablar de hablar en paz, de vivir en paz, las peleas entre países no son por casualidad, que el petróleo acá, que el hambre acá, que el agua acá. Bueno, ¿alguna otra opinión, alguna otra mirada, Daniela? Bueno, vamos al encuentro de un registro. Bien recordaba Valdés, y lo recordaba también Gonzalo, que este homenaje está, entre otras cosas, promovido por el diputado Valdés, que supo ser, además de tener una estrecha amistad con Bergoglio, hoy recordando a Francisco, sino que también fue embajador argentino ante la Santa Sede. Y entre otras cosas, Valdés dijo: yo le he presentado una nota firmada por varios diputados pidiendo una sesión especial con motivo de lo que ha pasado del Papa Francisco. La verdad que nosotros, creo yo, deberíamos suspender todas las actividades y honrar a Francisco y entrar como ustedes empezaron diciendo que era el argentino más importante de la historia. Nuestro país debería dar el ejemplo. A mí me parece, hoy mismo le he presentado al presidente Martín Menem y debo decir
que me llamó hoy temprano el presidente de la Cámara, Martín Menem, me sorprendió gratamente hablándome de que estaba muy afectado él también por la muerte del Papa Francisco. Permítanme contarles que una de las cosas gratas que me pasó siendo yo embajador fue la visita de Eduardo Menem, el papá de Martín, con Susana Valente, su mujer. Almorzamos en mi casa y compartimos toda una tarde a la cual se sumó el presidente de la Academia de Ciencias, Marcelo Sánchez Orondo, y pasamos una gran tarde vaticana con los papás de Martín. A quien yo valoro mucho, Eduardo Menem, que fue mi presidente de la Convención Constituyente, y que en cuanto tengo oportunidad de decirlo en el recinto o acá en Diputados TV, lo digo. Bueno, ahí hablaban dónde se reunieron. El sábado, claro, el funeral va a ser el sábado. Por primera vez después de 1000 años, a ver si nos dimensionamos, 1000 años, el cuerpo de este hombre, Francisco Bergoglio, va a descansar lejos de San Pedro, no del santo, pero sí de lo que es la Basílica de San Pedro. Él eligió Santa María, hay 4 iglesias muy cercanas ahí en Roma, en un espacio muy sencillo donde él iba a orar y rezar. A ver, diputado Brugui, usted también, ¿qué opina al respecto? Francisco molestaba porque hacía lo que pensaba, y eso digamos, los poderosos, en aquellos que están acostumbrados a tener ciertas canonjías, ciertos privilegios, afecta, y afecta seriamente, ¿no? Lo que él era como Bergoglio lo llevó y lo quiso llevar al Vaticano. En gran parte lo pudo hacer, hizo muchas reformas importantes, pero lo más interesante de todo esto son sus viajes, ¿sí? Él decía que había que conocer la periferia del mundo y por eso se hizo esos 66 viajes, y en cada lugar donde iba daba un mensaje vinculado con la realidad social y política del lugar. O sea, era un papa comprometido. No era un papa dogmático del estilo Benedicto, sino que era un papa comprometido con la realidad de cada lugar donde iba. Y cuando habló en el Congreso norteamericano, cuando habló en Colombia, cuando habló en el mismo Israel, en Palestina, siempre con un compromiso y con gestos. Por eso es un papa de los gestos, un papa de la acción, no solamente de la doctrina y de la teoría, sino también de la acción. Por eso nosotros decimos por ahí que todos estos gestos, todos estos discursos, todas estas acciones, lo convertían en un líder que era más para los no católicos que para los católicos, porque en definitiva, al hablar de la humanidad, al hablar de la dignidad de la persona, al hablar de la necesidad de proteger a los desprotegidos, a los más humildes, y de hablarle a los líderes políticos en temas tan cruciales como la paz, como las armas nucleares y como el medio ambiente, evidentemente le estaba hablando a toda la humanidad y no solamente a los católicos, ¿no? Qué bueno, digo, y lo decía el diputado Arroyo, en un espacio donde se cruzan ideas todo el tiempo. Esto no es River y Boca. Hay modelos de país, proyectos de países cruzados, pero aquí se coincide, acá se coincide. Este hombre, me decían ustedes, que viene de la democracia, vos me decías de la democracia cristiana de Córdoba, que se junta después con otras fuerzas encabezadas por el justicialismo y forman lo que hoy es el oficialismo cordobés. Digo, cuando arrancó, bueno, la democracia cristiana, un partido con una data y una historia importante, la República Argentina, la construcción cívica política, y con el arranque de la democracia cristiana hizo lo propio, y Córdoba tenía también lo propio. ¿Quién era el líder de los 80? Pero ahí están diciendo que está Don Valdés también diciendo lo propio y sumando otras ideas. Por ejemplo, usted que lo conocía personalmente, para los argentinos va a ser recordado como el argentino más importante de la historia, pero ¿cómo lo recuerda él como persona? ¿Cómo lo podría definir a Jorge Bergoglio? Un hombre que predicaba con el ejemplo, austero,
con sus zapatos gomicuer. Ustedes acuérdense que Benedicto, los papas tienen unos zapatos especiales, carísimos, que los hacían a mano. Bueno, él usaba unos gomicuer, que aprovechando Crónica le mando un abrazo grande a Alicia Barrios, porque se los llevaba Alicia desde Buenos Aires, porque él se los hacía acá en Buenos Aires, que decidió no vivir en los aposentos vaticanos para dar el ejemplo y vivía en una habitación de 30 metros cuadrados, que predicó que quería pastores con olor a oveja, y el primer pastor que tenía olor a oveja era él, que se metió en los lugares más impensados en cada uno de los viajes. La seguridad vaticana no sabía cómo hacer para querer convencerlo que no fueran por ese lado, y eran los lados que él me decía: cuando me dice que no vaya a tal lado es porque me quieren ocultar algo. Y entonces él iba más a propósito a esos lugares que le decían que peligraba su seguridad. Bueno, ahí estamos, Valdés, diciendo lo propio en este diálogo que tuvo con Daniela Romero. Vamos al móvil, por favor. Bueno, Horacio, aquí ya estamos viendo un mayor movimiento respecto a lo que tiene que ver con las cercanías al recinto. Estamos ya observando la participación de los diputados que se van acercando de a poquito. Reiteramos, esto está programado para las 15. Cuando digo esto, es la sesión especial que tiene como principal lema el homenaje al Papa Francisco en sus 12 años de papado en la Iglesia Cristiana, en el Vaticano, y que a sus 88 años ha fallecido en la jornada de ayer. Veíamos recién, por ejemplo, la presencia de muchos diputados de diferentes bloques que se van acercando. Digo esto porque también hay que tener en cuenta que al ser una sesión especial requiere de un quórum que hoy, por lo menos para esta jornada, Horacio, es más bien simbólico, recordemos, porque vamos a suponer en el caso de que no se llegue a ese número, cosa que veo difícil que no se llegue a los 129, las expresiones de minoría estarán igual, mirando escenarios hipotéticos, ¿sí, Horacio? Analizando todo en la previa de lo que puede llegar a suceder. Hoy la misión no pasa tanto por qué número se junta, si hay quórum o no, sino más bien la palabra de muchos diputados, que hablando inclusive con ellos, atentos, seguramente sea un número muy elevado el de diputados que quieran hablar. Este es un dato que hay que tener en cuenta, así que si te parece, Horacio, un ratito ya volvemos contigo. Sí, claro, estaremos atentos y lo cubriremos especialmente. Hay un registro y una resolución desde la presidencia de la Cámara, que entre otras cosas dice: señora diputada nacional, tengo el agrado, con fecha naturalmente 21 de abril 25, tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de poner en su conocimiento que por acuerdo, esa palabra es fantástica, ¿no? Ponerse de acuerdo, alcanzado en reunión de presidentes de bloque realizados en el día de la fecha, se pospone para el día martes 29 de abril del 2025 a las 14, esa sesión prevista en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional, que fuera citada para el día martes 22 de abril, es decir, hoy, a las 14. Asimismo, esta resolución agrega: hago saber a usted que se ha fijado el día martes 22 de abril del 2025 a las 15, solo faltan 15 minutos para estas 15 horas, para la realización de una sesión especial con el objeto de rendir homenaje a su santidad el Papa Francisco con motivo de su fallecimiento. Saludo atentamente, presidente de la Cámara. Ahí tenemos una imagen vivo y en directo. ¿Qué, Leo? Una imagen en vivo y en directo del recinto de la Cámara, donde van llegando diputados para esta sesión. Como bien decía Gonza, no es necesario el quórum, se podría hacer en minoría, pero teniendo en cuenta la convocatoria que tiene este tema, seguramente estarán, y además un quórum que se logra más allá de las pertenencias políticas partidarias, entonces no está esta fricción de que lo tiene que juntar un sector, lo tiene que juntar el otro, sino que van a ir los que están interesados, los que estén cerca de Buenos Aires y todos aquellos que quieran participar. Entonces posiblemente los 129 estén dentro de 15 minutitos aproximadamente. Volvemos a
No, perdón. No, por favor. No, que me llamaba un poco la atención lo que mencionaba recién Gonza, de que al principio se creía que iba a ser una sesión más bien corta, simbólica, pero finalmente van a haber muchos oradores por lo que estaba contando recién Gonzalo, ¿no? Hay, por ejemplo, Moreno Valle. Dame, Gonzalo. Exacto, lo tenemos al diputado representante del Bloque de la Libertad Avanza y de, como decía usted, Horacio, de la provincia de Salta. Diputado, gracias por estos minutos. Bueno, ¿cómo lo tomó la noticia, esta triste noticia del fallecimiento del Papa Francisco? Sí. Y bueno, ¿qué opinión le merece lo que hoy se va a vivir en el recinto? ¿Cómo le va? Bueno, muy bien, ¿qué tal? Bueno, la verdad que usted lo dijo, una triste noticia. Estamos despidiendo a una persona que hizo influencia en todo el mundo, desde la Iglesia, los mensajes que demostró desde la Iglesia, de igualdad, de exclusión, de cuidar a los pobres. Así que creo que es una persona que sí va a merecer el respeto y la admiración de todos nosotros y, por supuesto, para seguir todos sus conceptos. Y acá, por supuesto, el homenaje que vamos a hacer es el primer papa latinoamericano jesuita que tiene el papado. Ya se termina un poco con el tema de que antes era europeizante, todos los papas que eran de ahí, de esa zona. Así que creo que ha contribuido, ha realizado muchísimos cambios dentro de la Iglesia en apoyo, por supuesto, a los discriminados, a los pobres, vuelvo a repetirte, pero sí creo que eso es el mensaje que nos ha dejado y, por supuesto, lo vamos a seguir haciendo. Y después también habla de consensos. No nos olvidemos que también convocó a iglesias de otros credos para hablar de consensos. Y acá también quiero aprovechar la idea de consensos, porque realmente nuestro país necesita de consensos, especialmente de la clase política, para sacar adelante a nuestro país. Así que el legado y el mensaje que nos dio de consensos, no solamente dentro de la Iglesia, sino a través de todos los sectores, llamarle en este caso políticos de la Iglesia y otros referentes de empresarios, etcétera, es necesario que empecemos a trabajar para el crecimiento y el engrandecimiento y, por supuesto, seguidos con la política de Javier Milei, que nos está presentando un panorama totalmente distinto de lo que fuimos y, por supuesto, el compromiso es llegar a ser un país como el que fuimos, una potencia realmente reconocida en todo el mundo. Le agradecemos su compromiso, Valle. Bombón lo saluda, le agradecemos su compromiso, lo dejamos sumarse también a este homenaje. Gracias, Gonzalo. Vamos a una resolución de duelo que también, desde la firma del propio presidente de la Cámara de Diputados, se escribió, se redactó y circuló. Visto el fallecimiento de su santidad, el Papa Francisco, acaecido en el día, se ha producido que a raíz de ello el Poder Ejecutivo Nacional ha dispuesto la declaración de 7 días de duelo nacional, que esta honorable Cámara de Diputados adhiere a dicha disposición y además expresa su más profundo pesar ante la partida de quien fuera un líder religioso mundial y además un guía espiritual para millones de personas, cuya nacionalidad argentina constituyó motivo de orgullo para nuestro país al haber ocupado una de las más altas representaciones a nivel global. Que su legado y sus valores de humildad y de fe y de esperanza continúen guiando a nuestra ciudadanía, inspirándonos para poder construir un mejor futuro para todos los argentinos. Y en consecuencia, corresponde dictar entonces un acto administrativo pertinente. Entonces, ¿qué resuelve el presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación? El artículo primero declara 7 días de duelo en el ámbito de la Cámara. El motivo, naturalmente, el fallecimiento de su santidad. Y el otro artículo, y con esto cierra, expresar en nombre de esta Cámara de Diputados el más sentido pesar por el fallecimiento del sumo pontífice. Lleva la firma del presidente de la Cámara, Martín Menem. Hay un artículo que también dispone que la bandera nacional del Palacio Legislativo permanezca izada a media asta durante el periodo de duelo establecido. Se registra, se comunica, se archiva y en realidad se siente, porque más allá de los símbolos, cuando vos izás la bandera, tiene un sentido y una razón. Cuando vos la arriás a media asta, el pesar es colectivo. El pesar es colectivo. Bueno, estamos en horario.
usted me lo dirá. Gracias, Leo. Muchas gracias, Daniela. Gracias a ustedes, un placer. No te vayas, estás en Diputado TV, minuto más, minuto menos, ahí estaremos donde pasa las horas en estos días tan sentidos, no solo para la argentinidad, sino para el sentimiento mundial. Hasta la próxima, ya venimos. En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques.